Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Santa Cruz, tengo 21 años y en representación de todos los jóvenes quiero enviarle un saludo a todos los padres que nos están viendo en este día especial. Papi, ¿sabes qué? Te quiero. Aunque sé que no es una tarea fácil en estos tiempos, porque algunos de los padres que quisiéramos saludar ya no están con nosotros. Mi saludo va para sus familiares, rogando a Dios por consuelo en sus vidas. También para esos padres ancianos que quizás no puedan ver a sus hijos. Fuerza, padres ancianos. También para esos padres que lamentablemente están en la cama de un hospital, también están en nuestras oraciones. Y otros como yo, que tenemos la dicha de tener a nuestro Padre a nuestro lado. Mi saludo va para todos aquellos y quiero decirles fuerza y feliz Día del Padre. Permítanme hacer esta oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día especial que es el Día del Padre. Te celebramos primeramente a ti, que eres nuestro Dios y Padre, y te rogamos por todos aquellos padres que nos están viendo. Los bendecimos y que puedan ser llenos de tu evangelio por medio de tu palabra. Te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Como un rayo cae el diablo, la oscuridad cae a su lado, pero el milagro que por siempre me sorprende, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en sus maravillas y el poder que nos da vida, pero el milagro que por siempre me sorprende, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por Cristo dar su vida, yo justo soy. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Nos unimos como hijos, por su sangre somos limpios. Alabemos Hijo, Espíritu y Padre. Mi Dios cumple su palabra.
Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por Cristo dar su vida, yo justo soy. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. ¿Lo crees? Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. ¿Lo crees? Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. ¿Lo creeré? Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. ¿Lo creeré? Este es mi testimonio de salvación. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por Cristo dar su vida, yo justo soy. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Mi testimonio eres tú. Hola, soy Dani Álvarez, tengo 35 años y yo también me sumo a este reconocimiento por el Día del Padre, que como hijo y padre me ha tocado ser. Aunque para conocer más sobre el Padre, les invito a escuchar al pastor Billy Soberón, que nos compartirá más sobre él. Cuando le echo la pregunta a un joven, ¿cómo te gustaría que sea tu hogar? ¿Cómo te gustaría que sea tu familia? ¿Cómo te gustaría que sea tu matrimonio? Y muchos de ellos comienzan a darme ideales. Me gustaría tener una esposa hermosa, hijos lindos, y comienzan a decirme, y los voy a criar de esta manera, y yo voy a hacer esto, y no voy a cometer estos errores que mis padres cometieron. Y normalmente ellos comienzan a describirme un hogar que anhelan, pero un hogar que probablemente no han visto. Solamente es un ideal. ¿Cuántos de nosotros anhelamos y hemos querido tener un hogar ideal y no cometer los mismos errores que nuestros padres han cometido, pero sin embargo hemos terminado haciendo muchas veces lo que ellos también han hecho? Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los hijos terminan reproduciendo los mismos patrones que aprendieron de sus padres. Ahora, no estamos hablando de que repiten lo que les dijeron o lo que les enseñaron, sino que repetimos o imitamos lo que hemos visto de nuestros padres. Quiero que usted piense en usted mismo y se mire y se analice. Ahora, los que crecieron sin un padre, muchos de estos chicos me dijeron, bueno, yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Yo nunca voy a hacer esto que mi padre hizo. Y muchos de ellos no conocieron a sus padres. Ahora, la Biblia nos enseña algo muy importante referente a este punto. El bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque uno termina reproduciendo lo que ha visto. Sabemos que no existe el hogar ideal, sabemos que no existe el hogar perfecto, pero hay un anhelo en nuestro corazón de querer ese hogar y de querer esa familia ideal. La Biblia dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne,
no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Difícilmente podemos mencionar modelos ejemplares de padre porque no existe el padre perfecto. No existen los padres perfectos. Si miramos a través de los personajes de la Biblia, no encontraremos padres ejemplares. La Biblia revela que el problema de esta imperfección inició con la maldad que se introdujo en el corazón del hombre por causa del pecado. Usted sabe que Adán fue hijo de Dios, pero por causa del pecado, él rompió no solamente su comunión, sino que se rompió la imagen de Dios en él. El modelo ideal que Dios había planificado para el hombre fue roto en Adán. Al romper su comunión, el modelo que comenzó a seguir Adán no fue un modelo conforme a Dios, sino fue un modelo conforme a una nueva naturaleza que él adquirió. ¿Y qué fue el resultado de esta ruptura con Dios? Bueno, vemos a sus hijos y todos hemos escuchado de Caín y Abel, porque Caín mató a Abel. Ambos eran hermanos y eran hijos de Adán. ¿Qué clase de padre fue Adán? ¿Qué modelo fue el que siguió? Bien, fue la clase de padre que no crió, no educó a sus hijos en los caminos del Señor. Veamos cuál fue el patrón que él siguió. La Biblia nos revela en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quién fue el que menciona esta palabra? Quien menciona esta palabra es el Señor Jesucristo. Él menciona y le está diciendo al hombre que el hombre es hijo del diablo. Pero ¿cómo es posible? Es interesante poder comprobar que la maldad se introdujo en el hombre al punto que el primer hogar, el primer matrimonio que hubo sobre la tierra, trajeron como consecuencia hijos que entre ellos se asesinaron. Bueno, uno asesinó al otro, no es que entre ellos, pero Caín mató a Abel. Ahora, fue ese el modelo que Adán siguió. Ahora, no hay un solo modelo bíblico en toda la historia redentora que nosotros podamos usar para decir: este fue un padre ejemplar que vivió una vida de integridad y que produjo en su hijo una vida ejemplar. No hay tal cosa en la Biblia. Y esto, lamentablemente, es una triste realidad. Por ejemplo, de Noé sabemos solamente el nombre de su padre, pero no sabemos nada más acerca de él. De Abraham, Isaac y Jacob, sabemos que no fueron modelos ideales de padre. Vimos muchas imperfecciones en ellos. De Job no se sabe quiénes son sus padres y de sus hijos tampoco sabemos nada, solamente lo que ocurrió con él. De Moisés no sabemos de su padre. De David y Salomón, ¿qué podemos decir acerca de ellos? Salomón heredó el pecado de su padre. Y del apóstol Pablo no sabemos nada. Solamente he mencionado algunos, pero lo menciono por una razón, porque una de las capacidades afectadas en la caída fue la figura paterna y masculina de no poder producir o reproducir hijos que agradan a Dios. En este mundo, hoy nosotros podemos reproducir hijos buenos, pero buenos para los ojos del mundo. Probablemente profesionales, como les llamamos socialmente, hombres de bien. Y esto todo de acuerdo a la demanda que el sistema requiere. Pero la pregunta es, ¿agradan estos hijos a Dios? Sin embargo, cuando hablamos acerca de las madres, la figura es totalmente distinta en la Biblia. Por ejemplo, la madre de Moisés fue quien lo crió para la hija del faraón. ¿Recuerdan ustedes que Moisés fue salvado de las aguas? Fue encontrada por la hija del faraón. Y la hija del faraón mandó a pedir una nodriza para que lo críe. Y fue la madre misma de Moisés la que crió a su propio hijo, pero en la casa de faraón. Ana, que nos menciona la Biblia, fue una mujer de oración que era estéril y le creyó a Dios y tuvo un hijo
y lo entregó al servicio del Señor. Cuando Pablo anima a Timoteo, le recuerda la fe de quien ha aprendido todas las cosas. Veamos qué es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versos 4 y 5. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué espectacular esta declaración que hace el apóstol Pablo, porque lo que vemos acá es que tanto Loída, que era su abuela de Timoteo, como Eunice, que era la madre de Timoteo, se encargaron de implantar la fe que hoy, en ese momento, Timoteo tenía. Ellas se encargaron de implantar la fe en el corazón de él. Estas madres supieron impactar la vida de sus hijos, pero no vemos lo mismo con los padres. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los padres? Porque Adán corrompió la imagen del padre por causa del pecado. El propósito de este mensaje no es desanimar a ningún padre, muy por el contrario, la idea es que nos motive a vivir de otra manera, porque muchos de nosotros hemos reproducido, para los que somos padres, hemos reproducido los mismos errores que nuestros padres. Errores que criticábamos, nosotros los hemos reproducido. Ahora, no hemos tenido un padre perfecto y sabemos que no seremos perfectos, pero la pregunta que podemos hacer en este punto es: ¿qué clase de padre quieres ser? ¿Qué clase de padre quiero ser yo? ¿Un padre que pueda darle seguridad a sus hijos? Las universidades no nos preparan para ser padre. No hay una preparación para ser padre. Aprendemos día a día, pero la palabra nos muestra y nos expresa cómo podríamos ser nosotros mejores padres. ¿Qué es lo que usted quiere como padre? ¿Criar hijos emocionalmente estables? Por supuesto que sí. Hijos que aprendan a depender de Dios. Es nuestra prioridad hoy en día que nuestros hijos aprendan a depender de Dios. ¿Usted ha establecido esa prioridad en su vida de que sus hijos aprendan a depender del Señor? ¿Qué es lo que queremos? Un padre sabio que enseña a su hijo a tomar decisiones sabias para no imitar la cultura que alrededor, sino tomar decisiones sabias. Y todo esto requiere de que nosotros primero seamos preparados para hacerlo. Y esta preparación no viene de afuera. Sin embargo, Dios permite que nosotros seamos entrenados por Él para ser corregidos. La realidad es que no podemos expresar hacia afuera lo que no hemos aprendido en nuestro interior. Nosotros vamos a desarrollar lo que hay dentro. Y si no hay nada, simplemente a nuestros hijos le vamos a dar nada. La imagen interna es la que se expresa externamente. Así es que padres orgullosos reproducen hijos orgullosos. Por eso nuestro carácter debe ser formado primero. Quiero que vayamos a ver un caso propiamente y quiero que me acompañe. El caso que quiero que veamos está en 1 Samuel capítulo 2, verso del 12 al 14. Los hijos de Elí, dice, eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Dice, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. ¿Quién era Elí y quiénes eran los hijos de Elí? Elí era un sacerdote. Sus hijos supuestamente estaban siendo criados de acuerdo como si fuese un hogar cristiano, para verlo de una manera más apropiada. Pero vemos que los hijos de Elí
no hicieron lo bueno delante de Dios, sino que ellos ya tenían su provisión que Dios les había dado. Sin embargo, lo que ellos comenzaron a hacer es a sacar más y a hostigar al pueblo. Y el pueblo sabía que los hijos de Elí eran malos y hacían lo malo delante de Dios. Hacían lo malo socialmente. Ahora, ¿esto qué nos trae como reflexión? Que crecer en un hogar donde los padres son creyentes no garantiza nada. Debemos, por eso, modelar lo que queremos enseñar. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es modelar lo que queremos que nuestros hijos aprendan. Por eso es que Dios en su palabra, en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y 2, nos dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que os pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Él no está mandando solamente a enseñar la ley a sus hijos. No solamente está enseñando a que debemos tener temor de Dios, sino que Dios mismo está mandándoles a ellos a que ellos deben modelar una vida. Ellos deben ser modelos de lo que están hablando, porque Dios sabe que nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros le digamos. Ellos van a repetir y van a imitar lo que nosotros somos. Los hijos nunca hacen lo que se les dice, imitan lo que ven. Por eso el mandato de Dios es modelar sus mandatos. Elí, que es el caso del hombre que hemos leído, este sacerdote, la Biblia dice que él nunca reprendió a sus hijos. Cuando debió hacerlo, no lo hizo. Y él no los corrigió. ¿Y qué ocurre? Hijos desobedientes son productos de padres desobedientes, porque la Biblia dice que el padre que ama debe de corregir a sus hijos. Primera de Samuel 3:13 nos dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Dios está hablando aquí acerca de Elí y que Dios sabe la iniquidad en la que está envuelto Elí por no haber corregido a sus hijos. Ojo con lo que estamos diciendo. No se trata de pegar o castigar a un niño. Estamos hablando de corrección. Y la corrección implica enseñarle que lo que está mal y por qué está mal. Y Dios, Elí, al no haber corregido a sus hijos, él lo sentenció y le dijo: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. La acusación de Dios contra Elí es que Elí honró más a sus hijos que a Dios. ¿Cómo? Claro, no corregir a nuestros hijos es honrarlos más a ellos que a Dios mismo. Y lo consecuente cuando un padre no corrige a sus hijos es la sentencia, el juicio, en este caso de Dios, sobre los hijos de Elí. Esto ocurre cuando el hombre no corrige el pecado. Este crece con nuestros hijos y con nosotros. Cuando el pecado no es corregido, el pecado crece con ellos y se incrementa aún más. Ahora, lo que nosotros podemos ver acá es que los patrones de crianza se repiten. Es por eso que la Biblia nos dice que el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo hemos leído en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es lo que hay en nuestra carne? Se refiere al patrón aprendido. Cuando está diciendo yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere al patrón que hemos aprendido. Por eso es que cuando yo le pregunto a un joven, ¿cómo te gustaría que sea tu hogar, tu matrimonio, tu casa?
ellos me describen un hogar ideal, lindo, hermoso, sin errores. Y claro, y ellos inmediatamente dicen, yo no voy a hacer esto, tampoco voy a hacer aquello, pero sin embargo terminan repitiendo los mismos patrones. Ahora, por eso es que se termina reproduciendo el mismo patrón aprendido. Y todos, desde Adán, tenemos el mismo patrón aprendido. ¿Te imaginas cómo fue ese hogar, el de Adán? ¿Cómo es posible que estos dos hermanos, uno matase al otro? ¿Cuál fue el patrón que ellos siguieron? Ahora, Jesús, la Biblia nos enseña que Él vino a restaurar el verdadero patrón o la verdadera imagen que Él recibió del Padre. Él vino a restaurar lo que Adán perdió, porque Adán perdió el patrón a seguir, el patrón a imitar. Por eso es que el primer matrimonio que hubo en la tierra fue un desastre. Y yo no quiero culpar a todos los hogares y a todos los matrimonios, porque entendemos que no todos probablemente estén en un desastre, pero todos se pasan por muchas dificultades. El plan de Dios es la restauración de todas las cosas. Esto incluye devolver la paternidad al hombre que Él mismo estableció en el principio, en el original. Dios estableció un patrón original. Dios quiere transmitir la verdad de Dios a todas las familias en la tierra, porque el deseo de Él es restaurarlas. Dios desea que compartamos esta verdad a todas las naciones, primero empezando con nosotros mismos. Por eso es que nosotros podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios demanda de los padres que instruyan a sus hijos, pero que los instruyan en los caminos de Él. No que los instruyan solamente en todas las áreas. Todas las áreas pueden ser buenas, pero el área más importante es instruirlo en los caminos del Señor. La ausencia de padres en casa genera que existan hijos pródigos con diferentes conflictos, hijos rebeldes. Un pródigo es alguien que le ha dado la espalda a Dios, a su familia, que está lejos de casa, o que puede estar durmiendo en casa, pero no es parte de casa. Es una persona que está en un estado de inconsciencia y de poca valoración. Es uno que ha perdido la noción de saber cuánto vale lo que tiene. Este conflicto de hacer una cosa y decir otra cosa, porque normalmente queremos que nuestros hijos hagan lo que les decimos, pero ellos terminan imitándonos. Este conflicto que se produce en el hombre genera rebeldía en ellos. ¿Por qué? Porque esa rebeldía se da porque escuchan una cosa pero ven otra cosa. Y eso es lo que Dios ha venido a cambiar. Ahora, la falta de paternidad ha convertido en pródigos a quienes no son pródigos. Algunos de nosotros podríamos ser pródigos por un comentario, una actitud, falta de amor, de afecto, por algo que nuestros padres probablemente hicieron. Por eso es que la Biblia dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuántos hijos resentidos hay hoy en día y que Dios quiere restaurar? Ahora, esto no es para condenar a ningún padre, porque ninguno de todos nosotros somos perfectos. Todos vamos a cometer errores y seguiremos probablemente cometiendo errores. Pero el plan de Dios es la restauración. Y por eso tenemos que hacer a un costado nuestros conflictos, porque estos conflictos son justamente lo que generan que mucha gente hoy esté afectada, hoy esté dolida, hoy esté pasando por una situación difícil en su vida. Ahora, yo quiero hacer algunas preguntas para reflexionar sobre este punto. ¿Cuál es la influencia ahora mismo de ti como padre sobre la vida de tus hijos? ¿Cuál es esa influencia? ¿Estás agradado con la influencia que estás dándole a tus hijos?
Yo me hago a mí mismo también la pregunta, ¿estoy dándole una correcta influencia a mis hijos? Ahora, ¿hasta dónde ha llegado el impacto de una mala paternidad en tu vida? Sabemos que no hemos tenido los padres perfectos, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque si estamos repitiendo los patrones, probablemente vamos a entrar en un problema. ¿Has pensado qué se requiere para impactar el corazón de tus hijos? ¿Has pensado qué puedes hacer si no estás haciendo lo correcto ante Dios y lo sabes? Bueno, Jesús vino para restaurar la vida de los padres. Él quiere hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es la restauración. Qué interesante ver que hay más mujeres que impactan en sus hijos que hombres que lo hacen. Con esto yo no estoy queriendo en ninguna forma minimizar el trabajo que muchos padres están haciendo, porque muchos de ellos se están esforzando. Pero la Biblia también dice que si Jehová, es decir, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este es un momento para reflexionar y es un momento para poner nuestra vida delante de Dios y ver qué cosa es lo que queremos. No queremos el mismo molde que hemos recibido probablemente de nuestros padres, sino queremos ser mejores que ellos. No por un hecho de competencia, sino que queremos ser mejores, porque realmente entendemos que podemos hacer las cosas mejores, pero sin Dios, eso es imposible. Sin Dios es imposible que nosotros hagamos las cosas mejores, sino muy por el contrario, vamos a vivir engañados y vamos a hacer las cosas de una manera distinta, de una manera difícil. Yo recuerdo cuando era niño y yo vi muchas cosas en mi casa, en mi hogar, en mi familia, y yo dije, yo no quiero ninguna de estas cosas, yo no deseo estas cosas, yo no voy a repetir estas cosas. Pero sin embargo, cuando fui padre, me di cuenta que estaba repitiendo ciertos patrones que yo vi en mi casa y que yo criticaba duramente. Fue en ese momento, cuando yo me di cuenta de eso, que le dije, Señor, yo no quiero ser así. Y me arrodillé y lloré y le dije, Señor, perdóname, yo no sé cómo hacerlo. Y en el momento, mientras yo clamaba y decía, yo no sé cómo hacerlo, pero yo no quiero repetir esos patrones, el Señor me mostró que su palabra es suficiente para que nosotros podamos cambiar esa actitud. ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere usted que las cosas vayan mejor en su vida? Lo que usted necesita es la palabra de Dios en su vida. Necesita que la obra de Cristo se ejecute en su vida y en su corazón. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que está escuchando este mensaje en esta mañana. Sé que hoy es el día de los padres, Señor, y yo bendigo a cada padre. Pero, Señor, te agradezco porque enviaste a Jesucristo para mostrarnos que tú eres nuestro Padre y que estás interesado en restaurar no solamente nuestra relación entre tú y cada uno de nosotros, sino que estás interesado en que nosotros podamos restaurar esa relación, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia. Oro por cada familia, Señor. Oro por cada padre que está sintonizado ahora mismo con este mensaje y bendigo sus vidas, Señor, para que seas tú trayendo la luz que ellos necesitan, trayendo la reflexión de todo aquello que han hecho mal siendo padres, pero perdonando y trayendo a reflexión también todo aquello que ellos presenciaron cuando eran niños, cuando eran hijos, Señor. Y que puedan decir en su corazón, Señor, yo no quiero repetir eso. Yo quiero hacer lo que tu palabra dice. Quiero instruir a mis hijos en tus caminos. Ayúdame a hacerlo, enséñame a hacerlo, porque yo no sé
hacerlo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Espero que usted haya pasado un gran tiempo en este día. Quiero invitarle a que usted pueda conectarse también con nosotros cada domingo en la mañana a las 10 y cada jueves a las 8 y 10 p.m. porque siempre estamos teniendo un tiempo de reflexión y de meditación. Asimismo, si usted necesita ser ayudado o quiere comunicarse con nosotros, por favor, ubíquenos a través de las redes sociales que con mucho gusto estaremos dispuestos para servirle. Dios le bendiga, tenga un gran día.